Me llamo Ana María Sánchez García. Nací un 26 de julio de 1938 en Ciudad Real. A ver. ¿Naciste en una ciudad o en un pueblo? En una ciudad, Ciudad Real. ¿Y dónde viviste la guerra y la posguerra? En Ciudad Real. Vale. ¿De qué bando eran tus padres? De derechas. Vale. ¿Cuál fue la situación de la familia después de la guerra? De buena, mala, como O sea, tu padre no se exilió ni nada, ¿no? No. Acabó la guerra y volvió a casa. Claro. Vale. ¿Y había perdido su trabajo o algo? No. O sea, que la situación de la familia después de la guerra era buena. fue buena. Vale. ¿Cómo sobrevivisteis económicamente a la posguerra? Bien. ¿Tu padre de qué trabajaba? En Hacienda. ¿Y tu madre trabajaba? En su casa. Vale. ¿Tuvisteis muchos miedos durante la posguerra? Yo era muy pequeña. Durante la posguerra es del 39 hasta el 53 o algo así. No tuvimos ningún miedo. Que yo recuerde, no tuvimos ningún miedo. Vale. ¿Pasasteis hambre? No. ¿No? ¿Y qué Bueno, yo un poquito al nacer sí. Un poquito al nacer sí, que no había. ¿Y qué opinas de las cartillas de racionamiento? ¿Sabes qué son o no? Sí, andaba con los cupones, me acuerdo yo. Daban cupones, pero yo es que eso me acuerdo muy mal. Porque yo entonces, la cartilla de racionamiento debía tener yo entonces 5 años. Hombre, hasta el 53 estuvieron dándolas. No, pero yo... Allí no. Nosotros no íbamos con cartilla. Cuando era pequeña sí, luego ya no. ¿No? Cuando yo recuerdo no había ya. ¿Tus padres tuvieron que hacer algún sacrificio para darte de comer? No. ¿No? Vale. ¿En algún momento recurristeis al mercado negro de comida? No. Ya que en el otro no había. No. Vale. ¿Crees que durante la posguerra, o sea, cuando tenías 15 años, por ejemplo, durante la posguerra, la cantidad y cualidad de la literatura aumentó o disminuyó? Aumentó. Sí. Claro. ¿Qué libros? ¿Algún libro que el se abuelo, bueno, el abuelo, tu bisabuelo, mi padre, sí, tenía muchísimos libros de escritores clásicos, tenía Pero, ¿libros que se escribieron en la posguerra? Sí, Sí. claro. Casi todos los que tenía eran de la posguerra, los escritores. Vale. ¿Cómo era la escuela durante la posguerra y durante la época franquista? La enseñanza. Sí. La enseñanza, bien, claro, de derechas, toda la enseñanza de derechas y bien. ¿Y en algún momento, o sea, en la enseñanza, sentiste que como te estaban impartiendo ideas, No, tanto religiosas como franquistas? bueno, más bien religiosas, pero tampoco... Vale. ¿Qué opinas del papel de la mujer durante el fascismo? Antifascismo. En su casa, trabajando en su casa. La mujer, Sí, los sí. hijos ya eran distintos, La mujer en casa trabajando y entonces nadie trabajaba fuera de casa. ¿Y opinas que hubo mucho masclismo? ¿Mucho más? Masclismo. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y cómo te enterabas de la actualidad y de las noticias durante la posguerra? Por la radio. Y por la radio no había televisión. Pero la radio era la de... Por ejemplo, hay gente que recurría a una radio ilegal que pinchaba en la antena para enterarse de lo que pasaba alrededor del mundo. ¿O escuchabas la oficial? Radio Nacional, la oficial, allí nadie pinchaba nada, la Radio Nacional de España, Radio Nacional de España, Vale. es la que se oía. ¿Y crees que el nodo enseñaba las cosas tal y como eran? ¿El nodo? ¿O escondía la realidad? ¿El nodo? Sí. No, debía de esconder algo de la realidad, sí. Y en general,
¿Tú pasaste una buena o mala posguerra? Yo buena. ¿Sí? Vale. ¿Y alguna anécdota que quieras compartir? ¿De cuando era pequeña? Bueno, de la posguerra. Bueno, de la posguerra... No, cuando era muy pequeña, yo la posguerra bien, normal, colegio, normal. Si iba más tarde al colegio, eso sí, empezaba con 5 años, o entonces empezaba a un colegio religioso, no había colegios ¿Te hacían cantar el cara al sol? todos los días, Y con la rezar mano en alto. ¿Y un Padre Nuestro? Y también, antes de empezar las clases, Y nadie se negaba a... no. En el colegio mío no. Había institutos, en el instituto no lo sé. Porque había institutos entonces, claro. Vale. Entonces lo que había era clases de niñas que no podían pagar, eso estaba muy mal hecho, eso sí, lo veo muy mal. Las ponían aparte a jugar aparte, las que no podían pagar con las que se pagaba. ¿Ves? A eso sí lo veía muy mal en aquella época. ¿Crees que hubo diferencia en cómo se vivió la posguerra según el bándolo que fueras? Sí, claro. ¿Tú hiciste amigas del bándolo de izquierdas? No. ¿No? ¿En Ciudad No, Real? porque como los amigos de mi padre eran de derechas, pues las hijas eran de derechas. ¿Y en Sí, Ciudad aquí. Real había mucha gente de izquierda? Sí, mucha gente. ¿Y había miedo por lo que les pudiera pasar? Izquierdas. No, algunos sí los quitaban del medio, ¿eh? Algunos que eran de izquierdas y algunos que eran de derechas también los quitaban los otros del medio, ¿eh? O los unos y los otros. Muy bien.